Pero esperamos que Dios haga un milagro para que tú y yo podamos escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Querido Señor, haz un milagro hoy. Te pedimos que tu palabra pueda llegar con poder a aquellas personas sinceras que necesitan escuchar tu mensaje. Primero, Señor, te pido que ablandes mi corazón y que yo sea sacudido por tu palabra. Que nadie se sienta por encima de nadie. Que nadie piense que este mensaje es para el otro. Señor, que podamos ser humillados en ti para ser glorificados por ti. Gracias, Señor, por contestar esta oración, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a abrir las Biblias en Romanos 7:14. Romanos 7:14. Romanos 7:14. Dice lo siguiente: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí Pablo está hablando de la ley de Dios y dice que la ley es espiritual y yo soy carnal. Hoy vamos a hablar de la ley de Dios, pero no vamos a hablar de los mandamientos, vamos a hablar de la ley de Dios y de la naturaleza de la ley de Dios. Y aquí Pablo nos presenta con un problema. ¿Cuál es el problema? Él dice que la ley es espiritual y que nosotros somos carnales. ¿Y qué es algo carnal en la Biblia? Generalmente cuando nosotros leemos la palabra carnal en la Biblia, automáticamente eso lo conectamos con, no sé por qué, pero con sexo. Y no, carnal en la Biblia no es sexo, puede ser sexo, pero no es sexo carnal en la Biblia. Carnal en la Biblia es todo lo que el ser humano puede hacer con una acción. Por ejemplo, comer, ¿es carnal o es espiritual? Es carnal, porque yo digo, yo voy a comer y como. Caminar, ¿es carnal o es espiritual? Es carnal. Cantar, ¿es carnal o es espiritual? Es carnal. Todo lo que yo puedo hacer por una decisión es carnal. Predicar un sermón, ¿es carnal o es espiritual? Predicar un sermón, ¿es carnal o es espiritual? Es carnal. Porque cualquiera puede predicar un sermón. La cuestión es transmitir un mensaje. No todo el que predica un buen sermón transmite un mensaje o transmite el mensaje de Dios. Carnal es todo lo que el hombre puede hacer con sus acciones. Espiritual es aquello que tiene que ver con el interior. Y acá hay un problema porque la Biblia dice, o Pablo dice, que la ley es espiritual y yo soy carnal. Entonces hay un problema en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es contraria a la naturaleza de la ley. Por lo tanto, si nuestra naturaleza es carnal y la ley es espiritual, ¿puedo yo cumplir la ley de Dios? ¿Puedo yo cumplir la ley de Dios? De acuerdo a lo que dice Pablo, y aunque no nos guste, la Biblia dice que hay una imposibilidad en que nosotros cumplamos la ley de Dios, porque nosotros somos carnales y la ley es espiritual. Yo me imagino que todos ustedes viajaron a otros países y viajaron a otros países donde el voltaje eléctrico es diferente. Por ejemplo, en Argentina el voltaje es 220 y acá es 110. Entonces, cuando yo voy a Argentina con un aparato que compré acá, ¿qué tengo que comprar? También aparte del aparato. Yo tengo que comprar un adaptador que cambie el voltaje, porque si yo enchufo en Argentina un aparato que compré acá, lo enchufo con el voltaje de Argentina, explota. No, bueno, no explota, se funde. ¿Por qué? Porque hay un problema en la naturaleza del aparato, cómo fue creado, con el lugar a donde yo lo llevo. Lo mismo pasa nosotros, si queremos guardar la ley de Dios, para nosotros es imposible. Nosotros necesitamos un adaptador, y si no tenemos un adaptador, no podemos guardar la ley de Dios. ¿Y cuál es el problema de las iglesias cristianas? Y especialmente de las iglesias de mi iglesia. El problema de las iglesias cristianas es que empezamos a predicar la ley de Dios, la ley de Dios, la ley de Dios, la ley de Dios, y no predicamos al adaptador. Y entonces estamos diciendo, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que vestirse así, hay que vestirse así. Y sí, la gente con las acciones por afuera puede hacer todo eso, pero por adentro no lo puede cumplir.
Y por lo tanto, cuando nosotros predicamos la ley de Dios, y escúchenme bien, yo sé que muchos me van a criticar después de decir esto, cuando predicamos la ley de Dios, solamente la ley de Dios, sin predicar el adaptador, estamos promoviendo la hipocresía. Y es por eso que las iglesias cristianas están llenas de hipócritas. Porque predicamos los resultados de usar el adaptador en vez de predicar al adaptador que da los resultados. La ley es espiritual y yo soy carnal. Y vamos a ver qué sigue diciendo para entender esto de Pablo, esta declaración de Pablo. Vamos a ir un poquito antes en el capítulo y vamos a ir al versículo 7, del versículo 7 al 13. ¿Cómo introduce Pablo esto de que la ley es espiritual y yo soy carnal? Vamos al versículo 7, dice así. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. En otras palabras, Pablo está diciendo que la función de la ley es mostrarme el pecado. O sea, sin ley yo no puedo ver el pecado. La ley muestra el pecado, pero la ley no transforma a nadie. La ley no transforma a nadie. Y tenemos que entender eso. Y Pablo toma el mandamiento de la codicia, que tiene que ver con algo espiritual, más que los otros mandamientos, porque los otros mandamientos dicen no harás esto, no harás aquello, no harás lo otro, pero Pablo toma el mandamiento que toca al espíritu, no codiciarás. Tú puedes decir yo no voy a matar y no matas en las acciones. Pero Jesús después en Mateo capítulo 5, él dijo, yo te quiero decir que no es el acto de matar lo que denuncia la ley, sino que la ley lo que denuncia es el deseo de matar. Lo que la ley denuncia es esa rabia que tú tienes cuando alguien se cruza contigo en la autopista y le tiras un bocinazo como si fuera un misil. Tú lo quieres matar, nada más que no lo matas por el hecho de que no tienes un revólver. Y si tuvieras el revólver, no lo matas porque hay una ley que te dice que si lo matas vas a la cárcel. Y es por una conveniencia que no lo haces, pero no es porque no desees hacerlo. Porque si esa persona, cuando te pasa y tú te enojas con ella, chocara contra alguien, tú dirías bien hecho. Lo estás matando en tu corazón. Y por eso, Pablo toma el mandamiento de la codicia, el mandamiento más espiritual que hay, si podríamos decir que se describe más espiritualmente. Y tú no puedes decir, yo no voy a codiciar desde mañana porque me di cuenta de que codiciar es malo. Tú codicias y no lo puedes manejar. No lo puedes manejar. Cuando una mujer se compra un vestido en white and black o black and white, no sé cómo se llama, y viene el sábado para estrenarlo y se parece la otra mujer con exactamente el mismo vestido. ¿Qué le surge adentro del corazón? Por más que ella diga, a mí no me va a surgir nada, yo no tengo envidia, le va a surgir un enojo porque no lo puede dominar. Y lo mismo le pasa a los varones cuando hay un hombre que logra algo que yo no pude lograr, sea en el ambiente eclesiástico, sea en el ambiente deportivo, sea en el ambiente que sea, y yo no pude lograr lo que quería lograr. Y entonces cuando el otro lo logra, por adentro, por más que yo decida no sentir algo malo, siento envidia por el logro del otro. Porque es algo espiritual. Y yo por decidir las cosas no puedo cambiar lo espiritual. Y por eso la ley de Dios hay que guardarla con el espíritu y por eso la ley es espiritual. Por ejemplo, las leyes sociales son necesarias porque las leyes sí tienen una función las leyes. Las leyes lo que hacen es contener el pecado o contener el mal, pero no lo transforman. Por ejemplo, yo paro en un semáforo en rojo. ¿Por qué paro? No interesa, yo paro. Y el que está al lado mío para en un semáforo en rojo. Y si a esa persona no le gusta parar en un semáforo en rojo, a mí no me interesa, lo que me interesa es que pare. Y mientras todos paramos en el semáforo en rojo, hay orden. Y no interesa por qué para alguien. Perdón. Pero para Dios es diferente. A Dios, si tú no paras en el semáforo en rojo porque realmente quieres parar, para Dios no estás guardando la ley.
Si lo paras y dices, tengo que parar en el semáforo en rojo, no me gusta esto, pero bueno, paro por conveniencia. No, Dios quiere que hagamos todo por amor y el amor es algo espiritual. Entonces, si yo paro por conveniencia en el semáforo en rojo y no espero amor a la otra persona por amor a las personas que puedo chocar, no le interesa a Dios esa guardada de la ley, pero sí sirve socialmente eso, porque gracias a que paramos no hay más accidentes. ¿Se entiende? Sí, podemos predicar la ley en una iglesia. Y quizás al predicar la ley, la gente o al predicar cosas de acciones, la gente se viste mejor, la gente no se droga, hay un mejor ambiente. Pero eso no quiere decir que está el poder de Dios y que está Dios obrando en una iglesia. Porque yo puedo hacer las cosas por conveniencia. Yo puedo hacer las cosas por presión social. Si la ley no dijera no adulterarás, ¿adulterarías? Yo estoy seguro que muchos de nosotros, si la ley se reuniera la iglesia en un congreso de asociación general y dijeran, desde ahora, hermanos, vamos a dejar 3 años que adulteren. Habría miles de personas que saldrían a adulterar, porque les dio permiso la iglesia. ¿Se acuerdan que en una época no se dejaba usar, me parecía ridículo, pero no se dejaba usar anillo de compromiso según el manual de iglesia? ¿Se acuerdan? Y después se aprobó. Y resulta que se aprobó. Una vez que se aprobó, aquellas personas que condenaban el anillo andaban con el anillo después, porque ahora lo dejó el manual de iglesia. ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! Un manual de iglesia determinando lo que un cristiano tiene que hacer. No, es Dios y el Espíritu. Pero eso es por conveniencia. Antes lo hacía porque no quería quedar mal, o sea, yo me abstenía. Pero una vez que me dan permiso, hago. No pensamos. Dios quiere una relación directa con Él. No a través de comisiones y de manuales y de estatutos, sino directamente con Jesucristo. Y eso es lo que quiero que hoy entendamos. Entonces Pablo dice, la ley me muestra el pecado, pero en el versículo 6 dice, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces pregunto, ¿qué es lo que produce el pecado? ¿Qué es lo que produce la ley? ¿Qué es lo que hace la ley con el pecado? ¿Lo mata o lo reaviva? Pregunto, ¿la ley de Dios con el pecado lo mata o lo reaviva? Yo sé que están todos con las mascarillas, entonces quizás no. Y ahora, antes por internet no podía dialogar. Ahora que hay más gente acá, puedo dialogar con ustedes. ¿Qué hace la ley de Dios con el pecado? ¿Lo mata o lo reaviva? ¿Qué dice acá Pablo? Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia. O sea, el pecado produjo en mí toda codicia gracias ¿a quién? Al mandamiento. O sea que la ley de Dios reaviva el pecado. No lo mata. Y fíjense, versículo 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí. ¿Qué pasó? Pablo decía, yo estaba tranquilo antes que vivía sin la ley, pero conocí la ley y ¿qué pasó con el pecado en mí? Se reavivó. El pecado, ¿por qué? Porque como la ley es espiritual y yo soy carnal, a mí, que soy carnal, no le gusta que la ley, o sea, lo que dice la ley. Y como no me gusta lo que dice la ley, me rebelo contra la ley. Porque yo soy carnal. Y la ley es espiritual. Vamos a hacer esto con un ejemplo, a describir esto con un ejemplo. Tenemos 2 caballos. En un corral, uno está domado y otro no está domado. Los 2 caballos están comiendo, son caballos hermosos. Los 2 caballos están comiendo. ¿Cómo puedo saber cuál está domado y cuál no está domado? ¿Cómo puedo saber? Mirándolos, quizás alguien que sabe de caballos se puede dar cuenta, pero alguien que no sabe mucho de caballos, mirándolo, no va a poder saber cuál está domado y cuál no está domado. ¿Cuándo es que voy a saber qué caballo está domado y qué caballo no está domado? Cuando lo monto. Cuando lo monto, el caballo domado se va a dejar montar. Pero cuando monto al caballo salvaje, el caballo salvaje va a corcovear y va a tratar de tirarme. Hasta que no logre tirarme, no va a parar.
Eso pasa con la ley. Nosotros no sabemos así, al mirar la gente, quién es una persona entregada a Jesús o no. Pero mostrémosle la ley. Y cuando le mostremos la ley, nosotros vamos a ver quién corcovea con la ley y quiere sacarse la ley de encima. Y quién realmente disfruta de la ley. Pero el problema no está en la ley, el problema está en que la ley es espiritual y nosotros somos carnales. El problema está en nosotros. El problema, ¿se acuerdan lo que dijimos la vez pasada, el sermón pasado? El problema no está en lo que hacemos, sino el problema está en lo que ¿qué? Está en lo que somos. Y hasta que no reconozcamos que el problema está en lo que somos, nosotros no vamos a encontrar ninguna solución en nuestra vida, no vamos a encontrar paz, no vamos a encontrar gozo. Y para eso viene una prueba muy grande, que es la prueba de lo que pide la Biblia para que eso suceda. Y es por eso que Pablo dice en el versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte, porque el pecado aprovechándose del mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? De ninguna manera. Más bien el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. No es la ley que me mata, sino que es el pecado que está en mí que me mata cuando aparece la ley. ¿Qué produce la ley o qué produce la ley con el pecado? ¿Qué hace la ley con el pecado? Lo reaviva. ¿Tenemos ejemplos en la Biblia de esto? A ver, vamos al monte Sinaí. ¿Se acuerdan? Dios proclama los 10 mandamientos en el monte Sinaí. E Israel, cuando Dios proclama los 10 mandamientos, ¿qué dice? Dice, Señor, nosotros vamos a cumplir esos mandamientos. Ellos pensaban que con las acciones era suficiente cumplir los mandamientos y ellos pensaban que los podían cumplir. Cuando Dios proclama los mandamientos, lo que estaba esperando era que Israel dijera, no podemos, Señor. Pero ellos dijeron, sí, nosotros podemos. ¿Y qué pasó a los 40 días? Estaban pisoteando esa ley que decían que ellos podían. ¿Por qué? Porque la ley produce rebeldía. O sea, la ley revela el pecado. Es el pecado que es la rebeldía, que se rebela contra la ley. Y como nosotros somos carnales, entonces nos ponemos rebeldes. Y es por eso que en las iglesias donde se predica la ley, ¿qué es lo que pasa? En las iglesias donde se predica la ley siempre hay rebeldía. Ustedes van a ver esas iglesias que llamamos liberales. Esos liberales que van a la iglesia son todos hijos de gente legalista. Son todos hijos de gente conservadora que les predicaron la ley. Y ellos dicen, no queremos saber más nada de ley ni de nada. Vivamos como se nos antoja. Y entonces viven como se les antoja. Y están los legalistas, están esclavizados de la ley y los otros siguen esclavizados de la carne. Los dos son esclavos de la carne. Uno tratando de cumplir la ley con sus acciones, que no se puede, a menos que recibamos una transformación. Y los otros eliminando la ley y decir, saquemos la ley de lado. No, la ley es santa, justa y buena. No la podemos sacar. Es la ley de Dios, es la ley que se rige el reino de Dios. Pero tenemos que entender que la ley, nosotros, carnales, no la podemos cumplir. Y vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Acá hay un versículo que hemos leído por mucho tiempo. Y yo sé que ustedes, este versículo, como a mí, a ustedes también les debe haber traído quizás una visión de la ley un poquito diferente a lo que quiere mostrar el versículo. 1 de Juan 3:4 dice así, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es interesante que acá dice el pecado es infracción de la ley. La palabra infracción de la ley en griego es anomía. Nomos es ley. A quiere decir sin. El
El pecado es anomía. El pecado, ahí dice es infracción de la ley. No, la palabra correcta sería el pecado es ilegalidad. Es muy diferente infringir la ley a ser ilegal. Y los hispanos entendemos mucho mejor que nadie esto. ¿Qué es ser ilegal? Supónganse que yo soy un hispano que cruzó el río o que vine por avión, no importa cómo vine, pero se me acabó el permiso y quedé ilegal. Y yo quiero ser ciudadano americano. Entonces, como quiero ser ciudadano americano, yo voy a ser ciudadano americano. ¿Y cómo voy a hacer? Yo voy a hacer todo como hacen los americanos. Entonces, voy a aprender inglés y trato de aprender inglés y trato de aprenderlo así como Ronnie sin acento, que él aprendió inglés sin acento. Para que nadie se dé cuenta de que yo soy de origen hispano. Después digo, bueno, voy a celebrar, todos los americanos celebran el 4 de julio, yo voy a hacer un barbecue también en mi casa y voy a celebrar el 4 de julio y voy a celebrarlo con fuegos artificiales. Entonces, cada 4 de julio celebro con un barbecue en mi casa, pongo una bandera en mi casa que muestre que yo quiero ser americano. Después yo vengo a una iglesia hispana y digo, yo no voy a ir más a una iglesia hispana, voy a ir a una iglesia americana. Viene un padlac y yo no voy a llevar yo voy a llevar zanahoria hervida, green beans y puré. Voy a hacer todo como los americanos. Y supónganse que también digo, voy a seguir la ley de los Estados Unidos a rajatabla. Entonces pasan 2 años que vivo así como un americano. Me aprendí la Constitución de memoria. Entonces llega un día Homeland Security a mi casa, golpea la puerta, toca el timbre y veo que llega con toda una procesión, una banda. Y dicen, Joel Barrios, queremos felicitarlo porque usted después de haber guardado la ley de Estados Unidos y haberse portado como un americano durante 2 años, le vamos a traer aquí el pasaporte americano. Que suene la banda y empieza a sonar la banda y me entregan el pasaporte americano. ¿Va a ser así? No, por más que yo guarde la ley de los Estados Unidos toda mi vida, yo voy a seguir siendo ilegal. Porque no se consigue los papeles a través de guardar la ley. Yo consigo los papeles a través de un pariente que me regala su estatus. Y si yo no tengo ese pariente que me regale ese estatus, yo no puedo, por más que guarde la ley, por más que me esfuerce, por más que me vista como un americano, por más que coma el barbecue, por más que vaya a los potlucks y lleve green beans, por más de todo eso, yo voy a seguir siendo ilegal. Porque pecado no es infringir la ley, pecado es ser ilegal. Es ser ilegal cuando no tengo el estatus espiritual que me permite estar en el reino de Dios. Y una vez que estoy en el reino de Dios, como consecuencia guardo la ley, pero no guardo la ley para estar en el reino de Dios, sino porque he sido transformado por el estatus de mi hermano que me regaló su estatus que él lo adquirió con su sangre. ¿Se entiende? Y es por eso que no podemos predicar la ley. Es por eso que solamente lo único que podemos predicar es a Cristo. Sí, nos sirve la ley como referencia. La ley nos sirve para saber que nosotros necesitamos un cambio. La ley nos muestra que nosotros nos rebelamos y que hay algo que tenemos en contra de Dios. Pero para que haya un cambio espiritual, para que nosotros tengamos ese adaptador que cambie nuestra naturaleza, necesitamos a Jesucristo. Y a menos que no nos entreguemos a Jesucristo, no va a haber ningún cambio en tu vida ni en la mía. A menos que no prediquemos a Jesucristo, no va a haber cambio en la iglesia. Hemos cambiado a Jesucristo por doctrinas. Y entonces cuando vamos a una persona, la vamos a adoctrinar para que entre en la iglesia, le hablamos de doctrinas. No, le tenemos que hablar de Jesucristo. De Jesucristo. Es Jesús. Tenemos que llegar a recibir la transformación del Señor. Y por eso Jeremías 29, 11 al 14. Acá viene la clave. Jeremías 29. 11 al 14 dice así. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros, dice Jehová. Haré volver a vuestros cautivos y reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Aquí Dios dice, me buscaréis y me hallaréis, pero no dice me buscaréis y me hallaréis cuando me buscares, sino que dice me buscaréis y me hallaréis cuando me buscares ¿cómo? Y ahí viene la clave, cuando me buscares de todo corazón. El gran problema es que nosotros no buscamos a Dios de todo corazón, lo buscamos a medias. Venimos a una iglesia para vivir a medias porque sabemos que es una bendición a veces venir a una iglesia. Sabemos que es bueno estar con Dios, queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos entregarle a Dios todo el corazón. Y porque no queremos entregarle a Dios todo el corazón, no hay transformación en nuestra vida. Seguimos siendo carnales con una forma espiritual, pero no somos espirituales. Nos portamos como cristianos, pero no lo somos realmente. Y empezamos a hacer énfasis en esas cosas externas de cristianismo para convencernos de que realmente lo somos. Cuando hay una iglesia carnal, hace énfasis en las cosas externas para describir lo que es un cristiano. Y por eso ustedes van a ver que en las iglesias carnales se habla, el que es cristiano hace esto, hace aquello, hace aquello. Entonces hacemos un cristiano por afuera ante la imposibilidad o ante la negatividad de no querer cambiar por dentro, de no querer entregar el corazón. El cristianismo actual es una cáscara de hipocresía. Nos hemos refugiado en los credos y decimos este cristiano es cristiano porque cree en esto correcto y aquel no es cristiano porque cree en esto incorrecto. Y este que también se dice cristiano dice aquel no es cristiano porque cree en lo incorrecto. Pero no hablamos del corazón, hablamos de creencias, hablamos de conductas, hablamos de costumbres, hablamos de tradiciones, pero no hablamos de Jesucristo. Y es hora que nos pongamos de acuerdo. Y es hora que nos pongamos de acuerdo en la persona de Jesús. Y por eso hoy es el tema más difícil, quizás para nosotros como seres humanos. Porque entregar todo implica un dolor muy grande. No queremos entregar todo. ¿Qué es entregar todo? Entregar todo quiere decir dejar de vivir para mí. Y empezar a vivir todo para Él. Entregar todo quiere decir darle mi mente a Dios. Entregar todo quiere decir renunciar a mis derechos y entregarle mis derechos a Jesús. Y voy a hacer un ejemplo claro. Entregar todo significa renunciar a mis derechos cuando se me cruza en la autopista esa persona que se me cruzó mal y que casi me choca. Y yo en vez de tocarle la bocina y de hacerle señas y todo lo demás, renuncio a mis derechos y se los entrego a Jesús. Y en ese momento decido amar como Jesús amó. Y le pido, y por más que decía, yo decido que Jesús ame en mí, porque yo no voy a poder amar. Pero yo en ese momento renuncio a mí mismo. Y le digo, Jesús, manifiéstate en mí. Yo quiero gritar, yo quiero tocar el bocinazo, pero quiero que tú te manifiestes en mí. Eso es entregar el corazón. Es muy fácil decir, entregué el corazón porque no uso joyas. Entregó el corazón porque doy el diezmo. Entregué el corazón por esto, por lo otro. Y usamos un montón de cosas superfluas para evidenciar que alguien entregó el corazón. No, eso no es. Eso dejemos que cada uno haga lo que quiera. Lo que no podemos dejar que cada uno haga lo que quiera es que prediquemos a otro Cristo que no es el Cristo. Que prediquemos otra condición para el cristianismo que no sea la entrega a Jesucristo. Eso sí es blasfemia. Eso sí es herejía. ¿Qué significa entregarnos? Vamos a usar un ejemplo. ¿Qué es lo que está en el centro de todo corazón carnal? Lo que está en el centro de todo corazón carnal somos nosotros mismos.
Es nuestros deseos de salir con la nuestra. La persona carnal, por ejemplo, está en una junta y se vota algo diferente a lo que ellos pensaban y no lo pueden soportar. No lo pueden soportar. Están en una discusión en la casa y alguien piensa de manera diferente y no lo pueden soportar. Tienen que discutir hasta que salen con la suya. Eso sé yo. Pero es muy fácil decir, pecado es no creer en 1844. Es muy fácil decir, pecado es no guardar el día correcto de reposo. Que no estamos tampoco minimizando eso. Simplemente estamos predicando lo que es más importante. ¿Y por dónde comienza la vida cristiana? Y sí, en el centro de toda persona está el yo. Y el yo se manifiesta en diferentes clases de pecados. Se manifiesta en politiquería, en vicios, en malas palabras, en fornicación, en autoritarismo, en pornografía, en chisme, mentiras y falta de respeto. Y todo lo que ustedes quieran agregarle ahí. Los pecados, las acciones de pecado son síntomas del pecado que está dentro. Pero eso no, las acciones de pecado no son el pecado somos nosotros. Es nuestra carnalidad, es el hecho de no dejar que Jesús esté en nuestro corazón. Eso es pecado. Pero ¿saben qué? La presión social es muy fuerte y el orgullo tiene capacidad de mejorarnos. Sí, el orgullo nos puede mejorar. Escuchen bien esto, el orgullo nos puede mejorar. El orgullo no nos puede transformar. Es más, no va a permitir que seamos transformados, pero sí con el orgullo podemos mejorar muchísimo. Y supónganse que ustedes o yo somos este cristiano que tiene este corazón, pero entonces entramos a un grupo, a una comunidad, quizás una iglesia, que nos tratan muy bien, que tienen costumbres diferentes a las nuestras, y como todos queremos pertenecer, todos queremos formar parte de algo, entonces decimos, realmente esta gente hace cosas un poquito diferentes a las mías. Y ahí me empiezo a dar cuenta que los vicios no son tan buenos, que los vicios lo único que hacen es traerme problemas. Entonces yo dejo los vicios. Me propongo dejar los vicios y los dejo, y tengo una voluntad fuerte, así que los dejo. Después también me doy cuenta que las personas que van a este grupo no hablan palabras soeces, o sea, no son guarangos o vulgares. Entonces digo, no, si quiero ser parte de este grupo, yo tengo que también vencer esto, entonces decido no decir más malas palabras. Es más, a veces también empezamos a jugar al fútbol y todo eso entre gente y queda mal. Si yo soy parte de la junta y digo una mala palabra acá, entonces no la digo. Entonces dejo de decir malas palabras. Entonces supónganse que estoy de novio y bueno, en la comunidad donde estoy, realmente si se enteran que yo estoy fornicando, quizás eso va a traer un poco de mal hablar dentro de la comunidad, entonces dejo la fornicación también. La otra vez que dije un chisme también que me trajo problemas porque se enteró la persona que chismoseaba y como estamos en un grupo pequeño y la gente se entera de todo, entonces más vale no digo más chismes para que no me traiga más problemas, dejo de decir mentiras, dejo de faltar el respeto porque ya tampoco no se usa faltar el respeto, dejo de ser autoritario, dejo la politiquería, dejo de ser autoritario. Pero la pornografía... Si nadie sabe eso. Nadie lo sabe, ni mi esposa lo sabe. Es más, a veces mi esposa no me atiende como me tendría que atender y yo en esto descargo lo que no, o satisfago aquello que no me da la persona que me lo tendría que dar. Y yo sé que estoy tocando un tema muy sensible. O sea, no podemos ser exagerados. ¿Esto nadie lo ve? Y entonces me quedo con la pornografía porque el yo, cuando el yo está en el centro del corazón, siempre se queda con algo, nunca entrega todo. Y el hecho de quedarme con algo hace que Dios no pueda ser, o que Jesús no pueda ser poderoso totalmente en mí. El hecho de quedarme con algo hace
que el poder de Dios no se pueda manifestar a través de una vida así como Dios desea. Que el gozo del Espíritu no se pueda vivir como Dios desea que lo viva. Que la libertad de mí mismo no la pueda experimentar por causa de esta cosa que me esclaviza. Que no es la cosa que me esclaviza, sino que lo que me esclaviza soy yo mismo. Es mi corazón carnal. Y yo les hago una pregunta. ¿Quién se ve mejor? ¿Este corazón o este corazón? ¿Cuál se ve mejor? ¿Este corazón o este? ¿Cuál se ve mejor? Este corazón se ve mucho mejor. Es más, mi razonamiento, digo, cuando mi conciencia me empieza a intranquilizar, porque esto me trae consecuencias, pero consecuencias en mi mente, no es que Dios me acusa, sino que el mismo pecado produce culpa en mí, y como eso trae problemas en mis relaciones con los demás, porque todo pecado trae problemas con las relaciones, yo empiezo a justificar y digo, pero si yo antes decía malas palabras y ya no las digo, yo antes hacía esto y ya no lo hago, yo mejoré muchísimo, no, con esto me tengo que quedar, porque esto no podemos ser fanáticos. O sea, con esto me quedo. Y me quedo con esto. Para que el pecado siga viviendo en mí. Y me siga matando. A pesar de que aparento en mis acciones haber mejorado muchísimo. Las iglesias están llenas de esta gente. Las iglesias están llenas de esta clase de cristianos que posiblemente tengamos dos vidas. Las iglesias están pastoreadas, llenas de pastores que tenemos dos vidas. Por eso no estoy diciendo los miembros de la iglesia, no, todos tenemos este problema. Y Jesús nos llama a nosotros para que entreguemos el corazón, no que le entreguemos esta conducta, no que le entreguemos aquella conducta, no, que le entreguemos los derechos. Yo quiero vivir ahora para Él, quiero vivir con Él, para Él y con Él para siempre. Iglesia de Forest City, podemos llegar a ser una iglesia poderosa si tomamos el mensaje de la palabra. Podemos llegar a ser una iglesia poderosa si dejamos que Cristo viva en nosotros. Solamente tienes que ir a Jesús. Y Él te va a recibir con todo el corazón contaminado, con todas tus acciones. Él te recibe así como eres, pero te ama demasiado como para dejarte así. En Jesús hay perdón. Pero nosotros con nuestras acciones queremos vencer el pecado. Queremos vencer el pecado sin recibir el adaptador que nos pone en armonía con su ley. Este es el corazón natural. Y hoy hago un llamado a los cristianos para que dejemos de tratar de mejorar. Es hora que dejemos de tratar de mejorar y le entreguemos nuestro corazón a Jesús. Y cuando le entreguemos nuestro corazón a Jesús, va a empezar una fuerza de adentro hacia afuera que va a empezar a conquistar todo nuestro corazón. Va a ir conquistando de adentro hacia afuera todas esas acciones pecaminosas que me acostumbré a hacer, que se formaron hábitos en mi vida, pero ahora como vivo para Jesús, como me nutro de Él, como tengo una relación con Él, entonces ahora hay un poder que antes no tenía. ¿Por qué? Porque el cristianismo está lleno de gente que cree en Jesús y piensa que el creer, cuando Jesús te perdona, es un perdón legal. Sí, Jesús te perdona legalmente, pero Él te perdona para que te relaciones con Él. Él te perdona para tener intimidad contigo. Él te perdona para que camines junto a Él. No te perdona simplemente por perdonarte. Él te perdona con el objetivo de que Él quiere unirse a ti. Y cuando Él se une a ti y tú le entregas tus derechos, entonces Jesús comienza a tener un poder que conquista todo tu corazón hasta que llega un punto que tú reflejas el carácter de Jesús. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que Jesús quiere, que reflejemos el carácter de Él. ¿Y cómo se refleja el carácter de Él? Amando. Todos los pecados que señalé tienen una consecuencia en nuestras relaciones. Todos los pecados tienen una consecuencia. Cuando yo me quiero quedar con, yo digo, esto a mí me gusta. Como a mí me gusta, yo lo hago. No importa a quién no le guste, no me importa a quién afecte. Es lo que yo quiero hacer.
es Jesús. ¿Y qué pasa? Una vez que me entregue a Jesús, ¿no voy a caer nunca más? ¿Qué pasa? ¿No me voy a equivocar más? No, por ahí cuando esté en Jesús caminando van a surgir malos pensamientos. Pero cuando tenga esos malos pensamientos, perdí la entrega completa. Hubo algo que dejé, algo que descuidé, que me descuidé de Jesús. Entonces cuando aparecen esos malos pensamientos, ¿qué hago? ¿A quién voy? A Jesús. Yo no puedo decir no voy a pensar más mal. No, lo que tengo que hacer es ir a Jesús. Si tengo esos malos pensamientos es porque me aparté de Él. Y vuelvo a Jesús. ¿Y qué hace Jesús con los malos pensamientos? Los perdona. Pero entonces sigo caminando y de repente en la iglesia viene alguien y me dice, ¿sabes, Joel, lo que hizo, bueno, lo voy a usar a Ronnie que está ahí, lo que hizo Ronnie Drachenberg? Y es como que me pusieron la pelota para patearla. Porque lo correcto sería no me interesa. Eso sería lo correcto. Pero cuando me ponen la pelota y me dicen, ¿sabés lo que hizo? Y yo digo, ¿qué? Abrí mi oído al chisme. Y surgió el chisme nuevamente. Y perdí la entrega total. Y al perder la entrega total, pierdo la felicidad. Y al perder la entrega total, pierdo la alegría. Pierdo el gozo. Pero si ahora ya sabemos que estamos entregados a Cristo y que nuestros derechos le pertenecen a Él, el Espíritu Santo va a venir a nuestra mente y nos va a decir, Joel, hiciste mal. Hiciste mal. Confiesa tu pecado. Y si estoy entregado a Cristo, porque ya lo voy a estar, yo voy a ir a Cristo, voy a confesar mi pecado y voy a ganar nuevamente, ¿qué? No es que la voy a ganar, perdón, está mal dicho. Voy a recibir por gracia nuevamente la entrega total. Jesús va a cubrir ese pecado y así voy a ir creciendo de gracia en gracia. No vamos a ser perfectos absolutamente. Somos perfectos en Jesús, somos sin mancha en Jesús, pero ahora sí podemos ser completos en Jesús. Y podemos ir creciendo de gracia en gracia. Fíjense lo que dice Ezequiel 36, 25 al 27. Ezequiel 36. Ezequiel 36, 25 al 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es el Espíritu de Dios en nosotros que nos hace espirituales. Y es que cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, que es Jesús, viviendo en nosotros, comenzamos a disfrutar de una ley que antes no disfrutábamos. Comenzamos a disfrutar de una ley que antes nos rebelaba. Ya no queremos vivir para las apariencias. Ya no queremos vivir haciendo énfasis en lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Ahora vivimos haciendo énfasis en lo que debemos ser. No controlando a los demás, sino pidiéndole a Dios que controle mi espíritu, porque el principal enemigo que tengo en mi vida no es ni Satanás, soy yo. Soy yo mismo. Y cada vez que ese cáncer del yo quiere surgir, haciendo su propia voluntad, reclamando sus derechos, imponiendo sus maneras de pensar, queriendo controlar a la gente, tengo que hacer un alto, porque pierdo allí la paz, pierdo el gozo del espíritu. Ustedes nunca van a ver a alguien controlador que sea feliz. ¿O sí? ¿Vieron las iglesias legalistas donde todos parece que comen limón todo el día? Es una ley. Ustedes van a una iglesia donde se predica, es una ley, que donde ustedes van a una iglesia donde se predica la ley y lo que hay que hacer, están todos amargados. Todos amargados. Se viven peleando en las juntas. Están peleando por los puestos, porque para ellos lo importante son las doctrinas. Lo importante es si me visto o no me visto. Lo importante es si pienso lo correcto o pienso lo incorrecto con respecto a alguna doctrina bíblica. Lo importante es si predico bien o si predico mal. Todas esas cosas externas.
Hermanos y hermanas, lo importante es Jesús. Y vivir para Él. Y tú quieres recibir transformación, quiero invitarte a que empieces a contemplar al Jesús de la Biblia. No al Jesús que te enseñaron, sino al Jesús que aparece en los evangelios. Por ti mismo. Yo estoy poniendo meditaciones en Facebook cada domingo para todos aquellos que quieran conocer al Jesús de la Biblia. Y no es que yo lo enseño, sino que yo hago preguntas nomás para guiar en el estudio del Evangelio de Juan. Y todas las semanas recibimos testimonios de gente que cuenta su testimonio de cómo está siendo transformada su vida. Gente que se estaba por divorciar y ahora que no quieren divorciarse. Gente que estaba esclavizada de la droga y ahora están libres en Jesús. Gente que no quería saber nada con iglesias y ahora quiere ir a la iglesia. Porque Jesús lo que hace es liberarnos. Jesús lo que hace es independizarnos de nosotros mismos para unirnos a Él. Jesús lo que hace es independizarnos de las personas para ser libres en Él. Él tiene el poder para transformarnos. Nosotros tenemos el poder para mejorar. Pero la mejora simplemente nos llena de insatisfacción. Es la transformación lo único que nos da felicidad. Y esto ahora voy a hacer un ejemplo para gente de mi denominación. Yo sé que hay gente de muchas denominaciones, hay católicos que nos escuchan, evangélicos sinceros que nos escuchan, hay metodistas que nos escuchan a través del internet. Yo voy a aplicar esto a mi denominación, ustedes aplíquenla a la suya. Pero acá tenemos un ejemplo, acá hay un adventista promedio, un adventista que no fuma, no come los alimentos que prohíbe el Levítico 11, da el diezmo fielmente, tiene mucho conocimiento de doctrina, no trabaja en sábado, es defensor de las normas, crea a rajatabla en 1844 y en ese no sé, se cambió la configuración y no sé qué puse ahí, pero también no hace algo que ahí quería poner. Si ustedes evalúan este adventista, ¿cómo es? ¿Es un adventista bueno o es un adventista malo? Y yo si lo evalúo por lo que siempre he evaluado al adventismo, yo digo, este es adventismo, yo lo quiero tener de anciano a este. Yo lo quiero tener. Yo lo quiero tener de anciano. ¿Por qué? Porque cumple con todos los requisitos que siempre nos han dicho que eso es lo que es un adventista. Y esto pónganlo los evangélicos. Ustedes saben los evangélicos cuáles son las cosas que caracterizan a un evangélico. Que pueden ser, por ejemplo, que hablan lenguas, que hace esto, que hace lo otro. Pónganle un católico, una persona que va todos los domingos a misa. Pónganle, cada uno ponga todo lo que están acostumbrados en su iglesia a señalar como que es una buena persona de esa iglesia. Sin embargo, ¿qué es lo que está en el centro del corazón de este adventista? ¿Está qué? Está el yo, que se manifiesta en rencor, en deseos impuros, en malos tratos, en mal humor, en miradas lascivas, en chismoso, es pendenciero, se pelea con toda la gente que no cree como él, es autoritario. Pero no importa todo eso, lo importante es por afuera lo importante es que no haga esto, no haga aquello. No, tenemos las iglesias llenas de pendencieros, llenas de rencorosos, llenas de gente con malos tratos, llenos de gente con deseos impuros y no nos interesa, pero nos interesa que crean todo aquello, que hagan todo aquello que está alrededor. Esa es la calamidad del cristianismo. Hemos definido el cristianismo por las cosas externas, pero no por Jesucristo. Cristo tiene que nacer en ese corazón para que todo lo externo, si se necesita, tenga sentido. Es más, muchas veces vamos a ver que cuando Cristo nace en el corazón, hay cosas externas que no tienen ningún sentido, pero las hemos hecho como si fueran clave para determinar quién es y quién no es. Ese era el problema de los fariseos. Ese era el problema de los religiosos de la época de Jesús. Y es el problema de los religiosos de esta época.
es nuestro problema. Jesús quiere nacer en tu vida y quiere nacer en la mía. Él quiere que tú renuncies a ti mismo y empieces a vivir para Él. Quiero terminar leyendo 2 versículos. Mateo 16, 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, ¿a qué? A sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Qué es tomar la cruz? Tomar la cruz es dejar que yo muera y que viva Él. Tomar la cruz es renunciar a mis derechos. Y esto es lo más doloroso que una persona puede vivir en la vida. Y es por eso que muy pocos, dice Jesús, que pasan por esta experiencia. Dice que cuando Jesús le hablaba a los religiosos, les decía que los religiosos entran por la puerta ancha. Una puerta donde no hay que renunciar a sí mismos. Una puerta donde no hay que hablar de que el problema está en nosotros. La puerta ancha es aquella puerta que se basa en lo que hay que hacer, en lo que no hay que hacer. Satanás no quiere que escuchen este sermón. Pero avísenos si esto es real, si no es real. Ayer yo estaba acá preparando el sermón y comenzó a sonar y me dijeron que se había activado solo. Y esta alarma, posiblemente, a ver si la pueden sacar. Y si no, salgamos corriendo. Tremendo. Tremendo lo que está sucediendo. Y posiblemente, Iglesia Forest City, necesitamos clamar más por el poder de Dios, no porque estemos mal, pero Dios nos está llamando a una experiencia para que oremos más y se puedan solucionar todas estas cosas que han empezado hace algunas semanas. Los diáconos nos van a decir si tenemos que salir o no. Pero como les decía ayer, como estamos arreglando el internet, esa voz es como la conciencia. Paró. Amén. ¿Será que esta alarma Dios la permitió porque quizás alguno de nosotros hoy acá está en una situación de alarma? Tenemos la salvación de nosotros mismos a punto de que esa salvación llegue. Y hay una voz en nuestra conciencia que dice: es necesario huir. Dios por un lado nos dice: entrégate. Ayer alguien o anteayer me preguntaba a alguien que estaba teniendo problemas matrimoniales, me decía: pero pastor, ¿cómo me entrego? Es que tú no te puedes entregar. Pídele a Jesús que tome tu corazón, dale permiso a Jesús. Y una vez que le des permiso a Jesús, vive para Él. Vive para Él. No vivas para la idea de Jesús, vive para Jesús. Y acá viene la prueba. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuánto? Todo. En las iglesias no necesitamos predicar qué se come. Si pues coméis o bebéis, hacedlo todo ¿para quién? Para Jesús. En las iglesias no necesitamos predicar cómo vestirse. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, y si te vistes, hazlo ¿para quién?
para la gloria de Dios. Y ahí viene tu prueba, esa es tu cruz. Ah, no, es que yo quiero ponerme lo que a mí me gusta, yo quiero ponerme lo que está de moda. No, para Jesús. Y yo no voy a ser el pastor de acá enfrente, no va a ser el que va a decir, esta es lo que se puede poner, esto es lo que no se puede poner. No, tú tienes el Espíritu Santo está contigo, pero vive para Jesús. Basta con los caprichos personales. Basta con nuestra manera de querer imponernos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y termino diciéndote, ¿cuál es la prueba mayor de que vives para la gloria de Dios? Y esta es la prueba. A esto quiere Jesús que llegues. Y si no llegas a esto, quiere decir que todavía no te entregaste. Si no quieres esto, todavía no te entregaste. Jesús dice que ames a tus enemigos. Allí está la entrega. Allí está la cruz. Cuando se te cruza esa persona en la autopista y tú quieres pegarle un bocinazo, quieres decirle malas palabras, quieres decirle todo eso, y tú dices no, que Cristo viva en mí, que Él se refleje en mí, yo muero en este momento para que viva Él. Es allí, en esas cosas pequeñas, que Cristo se manifiesta. Hoy quiero invitarte a que seas un discípulo de Cristo, que dejes de ser un miembro de iglesia y te entregues de una vez por todas a Él. Que Dios te bendiga.